Gracias por estar con nosotros. Este jueves 20 de julio tenemos toda la información que usted tiene que conocer esta noche. Alberto. Buenas noches para ti, María Luisa, y para todos en casa. Vamos a iniciar inmediatamente con los titulares. Juez ordena captura de registrador del Tribunal Supremo Electoral. Allanamientos y tensión en sede electoral. ¿Qué pasará con su inmunidad? Y alarma en Guatemala. Congresistas de Estados Unidos denuncian degradación de la democracia y exigen transparencia electoral. Amenazan con medidas contundentes. Y juez Freddy Orellana desafía a Movimiento Semilla. Rechaza recusación alegando imparcialidad en el caso. Tensión en el aire por la suspensión de la personalidad jurídica y órdenes de captura. Por otra parte, el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, es absuelto en el emblemático caso Odebrecht. ¿Justicia o impunidad? Múltiples acusaciones de corrupción acechan al exfuncionario, desatando controversia nacional. Alcaldesa electa bajo fuego. Comando armado ataca vivienda de Isel Zúñiga, hija del exalcalde extraditado por narcotráfico. Impactante asalto en Ayutla, San Marcos. Protestas en Perú exigen renuncia de la presidenta Dina Boluarte y adelanto electoral. Movilizaciones masivas en todo el país reclaman justicia por los caídos durante represión. Mucha información a escala nacional e internacional durante la jornada de este jueves. Eso es, mucho más, así es que le agradecemos que esté con nosotros y vamos a la información de inmediato. El Ministerio Público vuelve a allanar el Tribunal Supremo Electoral. En esta ocasión secuestraron documentación de la Dirección de Recursos Humanos relacionada con la registradora de Ciudadanos en Funciones, Eleonora Castillo. La sede del Registro de Ciudadanos y Recursos Humanos del Tribunal Supremo Electoral fueron allanadas esta tarde para capturar a la registradora de Ciudadanos en Funciones, Eleonora Castillo, pero la detención no se realizó. Castillo no fue encontrada por los fiscales, pero en la sede de Recursos Humanos del Tribunal Electoral, los agentes allanaron y confiscaron documentos. El Ministerio Público confirmó que el juez séptimo penal Freddy Orellana ordenó la detención de la registradora en funciones. Ella fue designada por el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral por un permiso de vacaciones que se otorgó al registrador Ramiro Muñoz, justo días después de no haber obedecido la orden del juez séptimo penal para suspender al partido Movimiento Semilla. Luego de 2 horas de operativos, la policía preparaba la evacuación de los fiscales. Va a salir, solo quiero que me den permiso. ¿Quién va a salir? Una persona. ¿Y por qué va a salir? Como 3 personas. ¿Por qué van a salir? Detenidas. ¿Detenidas? ¿Detenidas? Están detenidas, necesitan abogados. Hágame favor aquí, hagamos una valla aquí. Solo para que nos den permiso ahí los amigos periodistas. ¿Quiénes van a salir? Ahí te van a... ¿Quiénes van a salir? Fíjate con él, ¿ve? ¿Y por qué de una mujer policía? La puerta del edificio de Recursos Humanos del Tribunal Supremo Electoral se abrió y empezaron a salir los agentes fiscales, quienes confiscaron documentos. La fiscal Cintia Monterroso fue una de las que participó en el operativo. Ella no brindó declaración y subió a la camioneta que los esperaba. El secretario del Tribunal Supremo Electoral brindó algunos detalles al terminar el allanamiento. De secuestro y allanamiento para recibir para verificar el expediente laboral de la subdirectora del registro, que actualmente se encuentra en funciones como directora. ¿Traían una orden de captura? A nosotros no nos mostraron nada, acá solo vinieron con el tema del expediente laboral. El expediente de Eleonora se lo llevaron. Correcto. ¿Eso fue lo que se llevó el Ministerio Público u otro documento? Solamente vinieron por ese documento, se lo llevaron, se entregó y no se quedó. ¿Sigue personal del Ministerio Público? Ya se retiró. ¿Qué más les dijeron? Nada, entonces se sabe, ellos no dicen nada, vienen a su actividad y se retiran, ¿verdad? Secretario, nos pidió aclarar que la subdirectora tiene Hay que aclarar que en esos momentos ella es directora en funciones del registro de ciudadanos, ¿verdad? La ley establece cuáles son las prerrogativas del director del registro de ciudadanos. ¿Sí tienen inmunidad en ella?
por supuesto. En medio de gritos se retiraron los fiscales de la FESI. ¡Vendepatrias! ¡Malparidos, vendepatrias! Con imágenes de María José Bonilla y Esvin García, reportó Edwin Pitán. Y mediante un comunicado, el Tribunal Supremo Electoral ha pedido al Ministerio Público respeto, esto luego del allanamiento llevado a cabo esta tarde en Recursos Humanos del Tribunal. Los detalles del pronunciamiento del TSE a continuación. El Tribunal Supremo Electoral respondió a los allanamientos por medio de un comunicado en el que demandó respeto para la institución. A criterio del TSE, las diligencias llevadas a cabo por el ente investigador en contra de Eleonora Castillo, encargada del registro de ciudadanos, no son coherentes y a su consideración, estas acciones provocan un ambiente adverso a la legalidad, haciendo referencia a la orden de captura girada en su contra. En el comunicado, el TSE también demandó al Ministerio Público que garantice el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho de defensa bajo el respeto a las jerarquías de la Constitución y de la ley electoral y de partidos políticos, considerando que la semana pasada la misma Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo a Semilla, lo que impidió su suspensión. El tribunal en el comunicado hizo referencia a un tercer tema, las urnas. El TSE expone que Guatemala es una república cuyo sistema democrático privilegia las urnas como la principal fuente de legitimidad de los gobernantes, así como de la alternabilidad en el poder que se expresa mediante el voto. El pronunciamiento del TSE se da posterior a que el juez séptimo certificara lo conducente en contra del director del Registro de Ciudadanos, Ramiro Muñoz, a quien se le autorizaron vacaciones y en su lugar de manera interina se designó a Eleonora Castillo, a quien buscaban las autoridades en los allanamientos. El lunes la funcionaria respondió al juez séptimo que la resolución de suspender a Semilla no tenía efecto, ya que había un amparo de la Corte de Constitucionalidad sumado a otra acción legal pendiente de ser resuelta. Informó para Noticiero Guatevisión Henry Montenegro. Y el candidato presidencial de Semilla, Bernardo Arévalo, dijo que la orden de captura en contra de la registradora de ciudadanos en funciones, Eleonora Castillo, viola los principios del Estado de Derecho. El aspirante dijo que este caso es una muestra de cómo la justicia es abusada y vulnerada desde el mismo aparato judicial. Para él, los allanamientos que efectuó la FESI y la PNC tienen la intención de intimidar a la funcionaria. Por su lado, la candidata de la UNE, Sandra Torres, guarda silencio sobre los operativos judiciales. Su equipo de comunicación afirmó en un mensaje a Noticiero Guatevisión que no hay comentarios por parte de la UNE. Una orden de captura de este tipo viola todos los principios de proceso, de debido proceso que existen. Se utilizan los allanamientos con intención intimidatoria para tratar de forzar, pero sobre todo se viola cada vez más y de manera más grosera el ordenamiento, nuestro propio ordenamiento legal. Estamos en la mira de la comunidad internacional y la reunión del día de ayer en la Organización de Estados Americanos, en una reunión del Consejo Permanente, en donde se conoció el informe de la misión de observación, ha sido sumamente duro y condenatorio de este proceso, el informe mismo. Y ante los allanamientos que la FESI efectuó en la sede del Registro de Ciudadanos, un grupo de personas protestó frente a la sede central del Ministerio Público en la zona 1 de la capital para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el jefe de la FESI Rafael Curruchiche y el juez Freddy Orellana. La mayoría de los manifestantes se llevaban consignas en las que mostraron repudio hacia el trabajo de estos funcionarios en medio del proceso electoral. La convocatoria a la manifestación fue hecha por el colectivo Justicia Ya. Se esperan más protestas para mañana viernes 21 de julio y este fin de semana. Bueno, un grupo de congresistas de Estados Unidos solicitó al Departamento de Estado que tome acciones frente a la degradación de la democracia en Guatemala. Así calificaron la incertidumbre electoral que rodea a nuestro país. 4 congresistas de los Estados Unidos enviaron una carta al secretario de Estado de ese país norteamericano, Anthony Blinken, en la que manifestaron seria preocupación por la degradación de la democracia en Guatemala. Así fue como lo describieron. Además, en la misiva pidieron al funcionario que se apoye un proceso electoral transparente y justo que refleje la voluntad del pueblo guatemalteco. Se trata de los congresistas Raúl Grijalva, Norma Torres, James McGovern y Eleanor Holmes Norton,
quienes también solicitaron que se tomen acciones más fuertes si se continúan registrando acciones que a su juicio busquen interferir con las elecciones o frustrar la voluntad de la gente guatemalteca. Entre las medidas que piden los congresistas se encuentra una revisión de la participación de Guatemala en el Tratado de Libre Comercio que restringe el financiamiento de la corporación financiera para el desarrollo para proyectos en nuestro país. Además, solicitan que se pueda utilizar la voz y el voto de Estados Unidos en las instituciones multilaterales de crédito para oponerse a préstamos para Guatemala. También señalan que se analice suspender la asistencia a las fuerzas militares y de seguridad, con el retiro de inversión anunciada por la administración de Joe Biden. Según los congresistas, dichas medidas asegurarían que los fondos aportados por los contribuyentes estadounidenses no se utilicen para fortalecer estructuras corruptas de poder que mantienen la pobreza e injusticia en Guatemala, factores que impulsan la migración irregular, a su criterio. En la misiva, los congresistas también resaltan que las medidas deben tomarse luego de acciones impulsadas por la FECI, las cuales buscarían interferir en las elecciones y socavar la confianza de los guatemaltecos, al haber ordenado la suspensión del partido Movimiento Semilla, que pasó al balotaje junto con la UNE, dicen los congresistas. Con información de Miguel Barrientos para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Por su parte, el juez séptimo penal A. Freddy Orellana rechazó la recusación que interpuso el partido Movimiento Semilla y justifica que no están vinculados al caso en el que se les investiga. El juez séptimo penal Freddy Orellana rechazó la recusación que había presentado en su contra Bernardo Arévalo, presidenciable del Movimiento Semilla, porque menciona que el candidato no es parte del proceso que se sigue y que busca la cancelación de la personalidad jurídica de esa organización política. Según informó Semilla, en la recusación que dio el juez Orellana se menciona que no la acepta porque Bernardo Arévalo no es sujeto procesal del caso, es decir, que a él no se le persigue por el Ministerio Público, pues por el momento solo hay persecución penal a personas individuales. En la actualidad solo hay orden de captura en contra de Cintia Rojas y Jaime Gudiel Arias, vinculados a las supuestas anomalías en la adhesión de personas para el Movimiento Semilla. Añaden que Freddy Orellana rechazó la recusación y no la elevó a donde correspondía, porque dice que el partido Semilla no es parte del proceso. Además, que el recurso de reposición interpuesto por el partido Semilla fue rechazado por no existir fundamento para revocar, y fue esa la razón por la que pusieron el amparo el pasado 19 de julio. Reportó Edwin Pitán. Mire, derivado del ataque armado en contra de un concejal electo en Santa Cruz del Quiché, la Gobernación Departamental coordina mayor seguridad para alcaldes y consejos municipales electos del departamento. Después del ataque a un concejal electo en Santa Cruz del Quiché, varios son los alcaldes electos del departamento que han consultado al gobernador sobre la posibilidad de asignarles seguridad. El jefe edil electo de Zacualpa ha sido uno de ellos, mientras el alcalde electo de Santa Cruz del Quiché expresó que se asesorará para tomar una mejor decisión en ese tema. Yo no quiero problemas con la gente que tengo yo. Ellos, pues, los oponentes, ellos querían, pero como la gente no se hicieron chocas, ¿verdad? Y todo, pues agarraron contra mí. Yo el miedo contra uno, pues, ¿verdad? Nunca habíamos tenido necesidad de tener seguridad, por lo menos en mi caso. Yo sé que en el caso de la mayoría parte de mi consejo nunca tenemos esa experiencia, entonces necesitamos saber, pues, tener la asesoría de qué va a corresponder. Según el gobernador departamental, han identificado a varios candidatos a los que se les podría asignar más seguridad, tomando en cuenta los ataques que tuvieron durante la campaña electoral anterior. Algunos candidatos en su momento que fueron candidatos pues sufrieron algún tipo de atentado y que salieron electos ya en las elecciones y pues ahorita también están con el temor de que algo les pueda suceder derivado de que ellos ganaron las elecciones en sus municipios. Son 2 o 3 municipios en los que ya estamos ahorita coordinando con el comisario y el personal adecuado de PNC para incrementar la seguridad o dotar de la seguridad que se necesita. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. El verano refrescante de Electoral presenta. Miren, y el próximo 20 de agosto el Tribunal Supremo Electoral va a repetir las votaciones en 6 municipios. Hoy le contamos un caso particular, el de San Miguel Petapa, donde no hubo conflictos ni disturbios, pero se volverán a llevar a cabo los comicios. Henry Montenegro estuvo en ese municipio y nos preparó la siguiente nota.
Hoy nos encontramos en San Miguel Petapa, uno de los 6 municipios en donde habrá repetición de elecciones a nivel municipal el próximo 20 de agosto. Pero, ¿cuáles son las razones? Se los explicamos en esta nota. Aunque no hubo conflictividad, la razón obedece a un error cometido por el Tribunal Supremo Electoral, quien no incluyó al partido Creo en las papeletas para la elección municipal de San Miguel Petapa. Todo se debió a que varios de los miembros de la planilla del partido fueron proclamados con el partido FCN Nación y luego lo hicieron con Creo. Aunque renunciaron a FCN Nación, el partido accionó ante la Corte Suprema de Justicia y la inscripción quedó en suspenso. Aún así, el TSE obvió que un candidato a síndico y 3 concejales podrían competir, por lo que hasta el pasado domingo el tribunal declaró la nulidad de las elecciones del municipio. Este jueves se publicó la convocatoria para repetir las votaciones en este lugar, pero el partido Valor cuestiona que se hizo aún cuando falta por resolver un recurso de nulidad que presentaron en contra de la decisión del tribunal. Maynor Morales, jefe edil del municipio y quien logró la mayoría de votos del pasado 25 de junio, cuestiona el procedimiento usado por el TSE. Existe una nulidad de oficio cuando las 2/3 partes de las juntas electorales están impugnadas. Entonces resulta que este recurso de nulidad de oficio pues tiene alguna incongruencia y por eso fue que se presentó un recurso de nulidad. Sin embargo, quienes solicitaron la anulación de las elecciones señalan que la acción de Valor no procede en estos momentos. Él está haciendo lo posible para poder anular esto, pero ya es de oficio la resolución del TSE, ya fue publicado en el Diario Oficial de Centroamérica y ese recurso no cabe en cuestiones jurídicas de las decisiones tomadas por el TSE. Pero, ¿qué opinan los vecinos de San Miguel Petapa? ¿Qué opina usted que se van a repetir las elecciones otra vez acá en San Miguel Petapa? Pues por mí estaría muy bien, porque nadie está de acuerdo con la persona que quedó. Para mí, pues que sea Dios el que decida, ¿verdad? Y los vecinos, ¿verdad? Porque ahí sea él el que diga quién es el que va a quedar, ¿verdad? Porque según dijeron, de aquí hay que se repitan, va, a ver qué pasa. Con imágenes de María José Bonilla, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. El verano refrescante de Electoral presentó. Hablamos de candidatos presidenciales. Sandra Torres, la aspirante de la Unidad Nacional de la Esperanza, firmó un compromiso para aplicar políticas que favorezcan a las personas con discapacidad en caso de resultar electa el 20 de agosto. La aspirante de la UNE firmó el compromiso en un conversatorio que tuvo con organizaciones de personas con discapacidad en un hotel de la zona 4 de la capital. En el evento, la candidata presentó sus propuestas de gobierno para beneficiar a esta comunidad. Entre esos planes destacan la implementación de un sello de inclusión con incentivos fiscales a empresas que recluten a personas con discapacidad y la creación de unidades en los 14 ministerios que contraten a estos ciudadanos. En el caso de los niños, pues un bono de transporte para que puedan tener su terapia, es hacer acuerdos con instituciones como Fundabien, que funcionó, y que lograr que también el Estado tenga presencia en todo el país a través de sus instituciones para poder atender a los adultos y a los niños y jóvenes con discapacidad. La educación es muy importante, becas para los niños discapacitados. El evento fue planeado por la Asociación de Sordos de Guatemala, la Asociación Nacional de Ciegos y la Asociación Guatemalteca de Personas con Discapacidad. Sus representantes también invitaron al candidato de Semilla, Bernardo Arévalo, al mismo foro el próximo jueves. Según las últimas cifras oficiales, un poco más del 10% de la población guatemalteca vive con alguna discapacidad. Suman alrededor de 1.600.000 personas. Que hasta hoy nuestras necesidades y demandas no se ven incluidas en las políticas de Estado, y nosotros lo que queremos es que se incluyan esas demandas. Antes de participar en la actividad, Torres comentó que este jueves también sostuvo una reunión privada con la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana, AmCham, para presentar sus propuestas de gobierno. Con imágenes de Eric Ávila para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Bueno, y esta tarde Movimiento Semilla continuó con sus actividades públicas en el suroccidente del país. ¿Qué temas abordaron y cómo lo recibió la población? Los detalles en la siguiente nota. Esta tarde el binomio presidencial de Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, visitaron el municipio de Coatepeque en Quetzaltenango como parte de su gira de campaña para llamar al voto a la segunda vuelta electoral. Si quieren ser semillas del cambio, vamos Coatepeque, que necesitamos de muchas hormiguitas para distribuir
esas semillas y sobre todo en un departamento con mucho verde, con grandes recursos naturales, recursos que por supuesto tenemos que proteger para tener también una mejor condición de vida. Como parte del discurso político, frente a cientos de personas, Arévalo abordó temas como el bienestar social, el crecimiento económico, la seguridad y la lucha contra la corrupción. Vamos a tener mecanismos para apoyarlos a que cuando pongan un negocio no se arriesguen a fallar, porque van a tener préstamos con dinero accesible, van a tener apoyo técnico para seguir adelante. Vamos a darle seguridad a la población porque vamos a recuperar el control de las calles. ¿Cómo puede ser que las calles y los barrios estén hoy en manos de las maras y de las bandas? ¿Cómo puede ser que haya territorio del país que esté en manos de narcotraficantes? Vamos a hacerlo porque tenemos las estrategias y las políticas que nos van a permitir retomar el control. En Coatepeque, Movimiento Semilla también llamó a la ciudadanía a inscribirse como fiscales de mesa para la segunda vuelta y a participar de manera voluntaria en las actividades del partido. Con imágenes de Carlos Hernández para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Y a un mes del balotaje, los candidatos presidenciales de la UNE y Semilla salen a compartir sus planes de gobierno en todos los espacios posibles. Por su parte, Sandra Torres basa su propuesta en 6 ejes principales, los cuales están disponibles en su sitio en internet. Ciudades y municipios seguros, más dinero en tu bolsillo, programas sociales, Guatemala moderna, cero tolerancia a la corrupción y potencia deportiva. Esos son los 6 temas que fundamentan el plan de gobierno de la candidata Torres, de la UNE. El plan está publicado en el sitio web sandratorres.gt. Para cada eje solo hay propuestas presentadas en viñetas, que carecen de fuentes de financiamiento e indicadores de cumplimiento. La UNE aún no ha compartido un documento que consolide el detalle de cada propuesta. Según Torres, el partido lo publicará la próxima semana, a menos de un mes del balotaje. Es que el plan de gobierno ya está. Sí, ya tenemos el documento, lo estábamos afinando. Yo vengo de una presentación ahorita ya de propuestas económicas con la Cámara Empresarial AmCham, la Cámara Americana de Comercio y bueno, el plan de gobierno ya lo tenemos afinado, faltaban algunos detalles, pero ya está. En el eje de seguridad, Sandra Torres propone instalar botones de pánico, construir 4 cárceles de máxima seguridad lejos de los centros urbanos y aplicar cadena perpetua para asesinos, extorsionistas y violadores. En el ámbito económico, sus propuestas giran alrededor de darle más dinero a la población para combatir el alza de los precios. Promete dar un bono de Semana Santa, otorgar 150,000 préstamos rápidos para emprendedores en cada año del gobierno y eliminar el IVA de los productos de la canasta básica. En el área social, Torres subraya el regreso de los programas que introdujo el gobierno de su ex esposo, el expresidente Álvaro Colom. Se trata de la Bolsa Solidaria, las transferencias condicionadas de Mi Familia Progresa y las escuelas abiertas. Si hablamos de infraestructura, la UNE le apuesta a ampliar las carreteras. Ofrece un segundo piso en las entradas principales de la capital y construir anillos periféricos. La única propuesta de otro tipo de transporte es un metrorriel que conecte a Misco, Villanueva y la capital. Al abordar la corrupción, la UNE se limita a decir en el sitio web que tendrá cero tolerancia a este flagelo, que no caerá en el tráfico de influencias en las contrataciones públicas y que hará auditorías constantes a los funcionarios. Además, apunta que mantendrá un gobierno con información pública y digital. Por último, para impulsar el deporte, la candidata Torres planea entregar becas y levantar instalaciones deportivas en cada municipio. Su plan agrega que se organizarán campeonatos y se mejorará el acceso a la salud de los deportistas. Con imágenes de Eric Ávila para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Bueno, y el movimiento Semilla basa su plan en el cumplimiento constitucional para combatir la corrupción, mejorar condiciones de vida y fomentar el crecimiento económico.
Cerrar los caminos de la corrupción, mejorar las condiciones de vida de la población y trabajar en el crecimiento de la economía son los 3 grandes elementos del plan de gobierno de Movimiento Semilla. Así lo explica Jonathan Mencos, diputado electo por el Listado Nacional en el Congreso de la República y aspirante a la vicepresidencia en las elecciones pasadas. Tenemos que cerrar los caminos a la corrupción y ahí en el plan hay una serie de propuestas en torno a esto. El segundo elemento es que eso no es suficiente para gobernar y por ello es importante crear las condiciones para fomentar un tejido económico que permita la generación de inversiones, la generación de empleo y la transformación productiva del país. Esa es la segunda esfera y en la que medimos que si se ejecuta nuestro plan de gobierno, vamos a poder fomentar la creación de 1 millón de empleos en los próximos 4 años. Y la tercera esfera y final, que es la creación de condiciones para un mayor bienestar social. Según Mencos, el partido ha trabajado en este plan de gobierno por más de 1 año y en él se encuentran acciones concretas cuyas metas son medibles y cuantificables. A eso agregamos todo un programa de finanzas públicas que permite a la sociedad entender de dónde vienen los recursos, en qué momento los vamos a ir recibiendo, digamos, los recursos para poder ejecutar el plan y finalmente incluye todo un programa de rendición de cuentas y de transparencia para que todos los ciudadanos estén clarísimos que en nuestro gobierno cada centavo que llegue a las arcas públicas se va a utilizar para el bien común. Los principios en los que se basa el plan de gobierno de Movimiento Semilla, asegura Mencos, son el cumplimiento de la Constitución de la República en términos de la construcción del bien común, así como la garantía de los derechos humanos, el crecimiento económico de todos los sectores y un Estado de Derecho en el que nadie esté por encima de la ley. El documento está disponible en movimientosemilla.gt. Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Extraditan a Estados Unidos a 5 guatemaltecos, incluida Gabriela Rubio, vinculada a los hijos del Chapo Guzmán, bajo fuerte seguridad aérea a manos de la DEA. Este jueves por la tarde, el juez Juan José Jiménez se benefició al exministro Alejandro Sinibaldi con el cierre del caso Odebrecht, en el que era sindicado por lavado de dinero. Este jueves, Juan José Jiménez, juez de mayor riesgo D, resolvió cerrar el caso Odebrecht al exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, quien era sindicado de lavado de dinero y cohecho pasivo. La audiencia se celebró a puerta cerrada porque el caso está en reserva. El juez Jiménez decidió beneficiar a Sinibaldi con el sobreseimiento, aunque la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público dice no estar de acuerdo y presentó una apelación en contra de la decisión del juzgador. Una de las acciones que debilitó el caso en contra de Sinibaldi fue haber anulado los 3 convenios de colaboración eficaz que se suscribieron con ejecutivos de Odebrecht, por medio de los cuales se obtuvieron declaraciones que implicaban a Sinibaldi. La misma FESI, que ahora apela en 2021 y 2022, señaló vicios en esos convenios de colaboración eficaz y en junio de 2022 la Sala Segunda de Apelaciones resolvió anularlos. En el caso Odebrecht, según la investigación, Sinibaldi obtuvo $19.7 millones, unos 146 millones de quetzales, de los cuales Carlos Arturo Batres Gil y Manuel Valdizón recibieron $4.9 millones y $3 millones respectivamente, reportó Edwin Pitán. Mire, la madrugada de este jueves, la PNC confirmó que un comando fuertemente armado perpetró un ataque contra la alcaldesa electa de Ayutla, San Marcos, Isel Zúñiga, quien es hija del exalcalde de ese municipio. Isel Zúñiga, quien fue electa alcaldesa de Ayutla el pasado 25 de junio y es hija del ex jefe edil extraditado a Estados Unidos por narcotráfico, Eric Zúñiga, fue blanco de un ataque armado en su vivienda en horas de la madrugada. Sujetos armados llegaron al lugar y dispararon en varias ocasiones. Fue un aproximado de 10 individuos fuertemente armados quienes dispararon para luego darse a la fuga con rumbo hacia el río Suchiate, describe el reporte de la Policía Nacional Civil. Según la investigación preliminar, el comando armado llegó en 2 camionetas con vidrios polarizados. Eran 10 hombres aproximadamente quienes
dispararon y luego se retiraron del lugar, dejando abandonados los vehículos a orillas del río que marca la frontera entre México y Guatemala. Finalmente, según la policía, los individuos cruzaron a territorio mexicano. Las imágenes muestran las perforaciones de bala en la parte frontal de la vivienda, en donde Zúñiga se encontraba al momento del ataque, aunque resultó ilesa. La PNC informó que recibió la alerta por vecinos que escucharon las detonaciones de arma de fuego, por lo que 2 unidades se desplazaron al lugar del ataque y constataron que era la vivienda de la alcaldesa electa. Para ese momento, según la versión de la PNC, se custodió y resguardó a Zúñiga hacia otro domicilio. Posteriormente, agentes de la PNC y del Ejército rastrearon a 150 metros del domicilio una camioneta gris abandonada con una caneca y un galón de combustible a simple vista. Además, la policía informó que otras 2 camionetas fueron localizadas en cercanías del río Suchiate. En una color azul hallaron 3 bolvas para fusil y una bolsa con municiones. A unos 150 metros se encontraba otro vehículo totalmente quemado. Durante el ataque se confirmó que un hombre de 19 años resultó herido de bala, quien según la información preliminar es agente municipal. Eric Zúñiga, también conocido como El Pocho, fue alcalde de Ayutla, San Marcos durante 3 periodos consecutivos, desde 2008 hasta 2019. Fue procesado por agentes de la DEA de los Estados Unidos en diciembre de 2019 y luego extraditado a ese país, donde murió 4 meses después. Su hija Isel se postuló para dirigir la misma alcaldía y resultó electa con el Comité Cívico Crecer, con el que obtuvo 5.400 votos a favor, el 47.9% del total. En 2017 fue elegida como Miss Guatemala. Reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Y las autoridades de Guatemala entregaron a 5 personas requeridas por la justicia de Estados Unidos para su extradición debido a sus nexos con organizaciones dedicadas al tráfico de cocaína y fentanilo. Los acusados fueron trasladados hasta la Fuerza Aérea Guatemalteca, donde abordaron un avión para ser extraditados y entregados a la DEA. La lista la encabezaba Ana Gabriela Rubio Sea, una de las primeras personas detenidas en Guatemala por tráfico de fentanilo, considerada por la justicia estadounidense como pieza clave y social del cartel de Sinaloa, bajo el mando de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, conocidos como los Chapitos. Es requerida por una corte distrital de Nueva York por haber sido intermediaria para contactar a empresas de China y proveer así al cartel del precursor de fentanilo, una de las drogas que los Chapitos habrían introducido a los Estados Unidos. Rubio Sea enfrenta 3 cargos, 2 por conspiración para manufacturar y distribuir fentanilo con intención de importarlo ilegalmente hacia los Estados Unidos, además del delito de lavado de dinero. Byron Orellana Beliz. La acusación contra Orellana Beliz reveló que fue intermediario entre una organización de narcotraficantes de Colombia para trasladar cocaína por Guatemala para grandes compradores de la organización criminal entre México y los Estados Unidos. Orellana Beliz fue señalado de ser receptor de cargamentos de cocaína que llegaban a Guatemala desde el norte de Colombia y según la justicia estadounidense mantuvo conexiones y participó en operaciones ilícitas de narcotráfico a nivel transnacional durante al menos 16 años. Antes de su captura el 26 de febrero de 2023, Orellana Beliz fue declarado como candidato a concejal del partido oficial Vamos en el municipio de Guastatoya, El Progreso. Edwin Francisco Maldonado, alias Pancho, de 40 años, es originario de Cobán, Alta Verapaz, y fue detenido por agentes antinarcóticos el 23 de enero de 2023. En su caso, es requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, tras identificarlo como receptor de cargamentos de cocaína que eran enviados desde Colombia a Centroamérica y México. Maldonado operó, según las autoridades estadounidenses, desde enero de 2018 hasta marzo de 2022, por lo que está acusado del delito de conspiración para distribuir cocaína. Mario Roberto Girón Maldonado usaba 3 nombres para evadir a las autoridades e incluso se hacía pasar por hondureño, aunque en el círculo del crimen organizado era conocido bajo el alias Chiquito o Don Mario. Maldonado, acusado por la justicia estadounidense de traficar cocaína, usaba un documento hondureño a nombre de Óscar Ayala López, quien según los registros se trataba de un ciudadano difunto. A través de una investigación se identificó que pertenecía a un grupo de traficantes de drogas de Colombia, Honduras y Guatemala, quienes trabajaron juntos para enviar cargamentos de cocaína desde Colombia y Venezuela hacia Honduras y Guatemala. Girón Maldonado habría operado desde 2010 hasta mayo de 2021 como inversionista, revendedor y coordinador de transporte para los cargamentos de cocaína que eran enviados desde esos países y luego importados hacia los Estados Unidos. Jared Ismael Barrera. A Barrera se le requirió por la Corte Distrital del Sur de Florida por el delito de conspiración para distribuir cocaína. La organización a gran escala que operaba en Guatemala, a la que pertenecía Barrera, traficaba grandes cargamentos de cocaína desde Colombia y Venezuela hacia Belice, Guatemala y México. El objetivo de las operaciones, al igual que en los casos anteriores, era
era finalmente importar la droga a Estados Unidos. Antes de su extradición, Barrera ya era procesado por asesinato, conspiración para el asesinato, robo agravado y asociación ilícita por un juzgado con competencia en casos de mayor riesgo. Barrera enfrentó un proceso por la muerte de Luis Adolfo Medrano Esquivel, investigador de la PNC, a quien dio muerte luego de interceptar el vehículo donde viajaban junto a otro investigador, quien logró escapar del ataque. Reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Bueno, y vamos a otro tema porque este jueves comenzó el cierre de los carriles izquierdos en la calzada Roosevelt, donde se está construyendo el paso desnivel que conectará la zona 7 con la zona 11. Este 20 de julio comenzó el cierre de los carriles izquierdos sobre la calzada Roosevelt a la altura de la 9ª Avenida en la zona 11 y 7ª Avenida de la zona 7. Esto con el objetivo de comenzar a construir las bases centrales del paso a desnivel de la conexión entre la zona 7 y zona 11, que estaría beneficiando a unos 20,000 vehículos. Sin embargo, hay que resaltar que sobre la calzada Roosevelt día a día circulan entre 85 y 90,000 vehículos. El cierre de los carriles izquierdos pegados al Arriate es en ambas vías y los desvíos serán temporales, durarán entre 30 y 40 días, según ha indicado Emetra, aunque los carriles reversibles no se verán afectados. Las rutas alternas que se sugieren son 13 calle de la zona 11 para dirigirse hacia la zona 12 o tomar la calzada Aguilar Batres al norte, también la calzada San Juan en la zona 7 o la 9ª calle o Boulevard La Madre para pasar de zona 7 hacia zona 3 en Plaza Mariachis. El paso a desnivel de las calzadas Roosevelt y San Juan buscarán ser un nuevo sistema de conectividad entre las zonas 7 y 11 de la ciudad de Guatemala. De acuerdo a la planificación, el puente permitiría reducir la carga vehicular en el trébol y las dos calzadas, las más usadas a diario en horas de mayor tránsito vehicular. Por este proyecto, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por medio del Fondo Social, pagó a la empresa CEPCO un monto de 44.956.501 quetzales con 84 centavos. El proyecto de la conectividad unirá la 7ª avenida de la zona 7 con la 9ª avenida de la zona 11, de 2 carriles que permitirían pasar entre las dos vías y este tendría un carril en ambas direcciones. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó Andrea Domínguez. La SAT y Municipalidad de San Miguel Petapa unen fuerzas para intercambiar información y fortalecer capacidades institucionales. Plataforma innovadora facilitará consulta de multas de tránsito. Y continuamos con más, pero a esta hora de la noche es Paula Osaeta quien tiene la palabra. Eso quiere decir que es momento de que hablemos de dinero. Paula, te saludamos. Buenas noches. María Luisa, Alberto, ¿cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarles. Hoy quiero contarles que en lo que va de esta semana, ningún buque se ha atrevido a anclar en puertos ucranianos del Mar Negro para cargar granos, después de que Rusia dejara de garantizar un corredor seguro y bombardear instalaciones exportadoras, provocando un fuerte aumento de los precios agrícolas en los mercados europeos. Ayer por la noche, la tonelada de trigo blando en Europa ganó 9.5 euros, mientras que el maíz subió 9 euros, es decir, un alza global de casi 5% en 2 días para estos cereales. En Guatemala hay mucha expectativa por el efecto que pueda tener la decisión rusa y hasta este miércoles el trigo reportaba un alza de 8%, pero el comportamiento alcista se ha estado experimentando desde finales de la semana pasada. La afectación en el precio no solo es al producto como tal, sino que este grano es materia prima para derivados como pastas, harinas, pan, cereales y otros, por lo que la repercusión será también en productos alimenticios de distinta índole.
Y en otros temas le quiero contar que la Superintendencia de Administración Tributaria junto a la Municipalidad de San Miguel Petapa firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para el fortalecimiento de las capacidades institucionales e intercambio de información. A continuación le cuento más. La Superintendencia de Administración Tributaria decidió hacer una plataforma para unir a todas las municipalidades del país con el objetivo de facilitar la consulta si existen multas de tránsito impuestas a un vehículo, pues actualmente el conductor debe revisar en cada municipalidad. Este sistema de la superintendencia permite que conforme se van uniendo las municipalidades, pues pueden consultar las multas de todas las municipalidades que ya están en el sistema. Así que el día de hoy es un gusto firmar con la Municipalidad de San Miguel Petapa y con el alcalde Maynor Morales este convenio que permite empezar a esos pasos. No funciona de inmediato porque ahora tenemos que ajustar los sistemas informáticos. Esto es un tema súper importante para los vecinos de San Miguel Petapa porque hoy van a tener acceso a las diferentes plataformas y hoy la Municipalidad de San Miguel Petapa se está poniendo a la vanguardia como municipalidades que han ido modernizando sus sistemas. Este convenio ya se ha firmado con la Municipalidad de Guatemala, con Misco, San Lucas Acatepeques, Jalapa, Villanueva, Jutiapa, Antigua, Santiago Atitlán, Morales Izabal y ahora con San Miguel Petapa. Con este sistema la superintendencia empezará a tener datos estadísticos. En el año 2020 teníamos registradas 356.645 infracciones de tránsito, en el año 2021 402.000 y en el año 2022 503.000. En el año 2023 se están llevando registradas 123.000. El sistema funciona a través del compromiso de las municipalidades de que en todos los operativos se puedan pedir a los vehículos de circulación que porten sus distintivos de pago de impuestos. Por su parte, la SAT se compromete a no dejar imprimir el distintivo si no ha pagado las multas de tránsito. TikTok siempre ha tenido una estrecha relación con el mundo de la música. La aplicación creció a partir de su fusión con Musical.ly. Tras la fusión, el crecimiento de TikTok explotó y en gran medida lo hizo con ayuda de un amplio catálogo de canciones que los usuarios pueden usar sin infringir ninguna ley de derechos de autor. Pero el beneficio no fue solo para los usuarios, sino que también para los músicos y creadores. Al ser utilizada en los posts, su música empezó a tener alcances nunca antes vistos. De pronto, TikTok se convirtió en el mejor promotor posible para una canción. Es por eso que ahora la plataforma ha lanzado un nuevo programa que busca identificar los siguientes éxitos dentro de la industria musical. Elevate busca acompañar a los músicos que han tenido un éxito en la aplicación para convertirlos en figuras musicales consolidadas. Aunque no se explica la metodología utilizada para seleccionar a los artistas a los que apoyará el programa, sí se presentan los nombres y detalles de los 6 artistas de la primera generación. Ellos son Chinchilla, Sam Barber, Omar Kurtz, Isabel La Rosa, Cali y Lucala. Así que ahora la industria de la música deberá enfocar su modelo de negocio a este tipo de plataformas. Nos vemos mañana con más información. Buenas noches. Rusia retira acuerdo de exportación y desata tensión en el Mar Negro. Advierte que navío rumbo a Ucrania podría ser considerado blancos militares. Los detalles al volver. Continúa la Autoferia de Bono 14 en Toyota. Toyota Hilux 4x4. Descuento Autoferia hasta 25,000 quetzales. Visítanos en nuestras salas de venta. ¡Te esperamos! Gracias por continuar en sintonía de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión y a esta hora de la noche vamos a iniciar inmediatamente con el segmento de internacionales. María Luisa. Noticias del mundo, Alberto, a esta hora. Estados Unidos adelanta los preparativos con gobiernos y organizaciones internacionales para reanudar las operaciones de los centros de procesamiento migratorios en Colombia, Guatemala y Costa Rica, que fueron anunciados en mayo. Según la Casa Blanca, los denominados centros de movilidad segura comenzarán sus funciones cuando se resuelvan aspectos técnicos. Van a ver ustedes que van a comenzar a arrancar cuando ya tengamos todas las piezas en su lugar. Así lo indicó a La Voz de América Juan González, asesor del presidente Joe Biden. En Guatemala, por ejemplo, estamos en fase piloto, en Colombia está todavía resolviendo ciertos elementos. La espera podría ser más breve en Colombia, indicó el embajador de ese país ante Estados Unidos. Estoy seguro que la próxima semana van a haber algunos anuncios que están preparando los dos gobiernos. Las inscripciones a través del sitio web movilidadsegura.org se detuvieron hace más de un mes. Se estaba mirando un tanto, eran aspectos ya técnicos
que tanto ACNUR como OIM, que van a operar estos centros, estaban planteando y han estado coordinando con los expertos en Colombia. El gobierno Biden, que promovió este mecanismo, ha indicado que los centros en Colombia solo atenderán a ciudadanos de Cuba, Haití y Venezuela. Y fundamentalmente lo que queremos es que una persona que tenga la intención de emigrar no tenga que cruzar el Darien o no arriesgue su vida con traficantes. Los colombianos no podrán recibir servicios en las llamadas oficinas de movilidad segura. En cambio, en Guatemala los ciudadanos de ese país sí podrían, además de personas de El Salvador, Honduras y Nicaragua. Jorge Agobián, Voz de América. Mire, las protestas contra la presidenta Dina Boluarte se reactivaron este miércoles en Perú. Reclaman la renuncia de la mandataria y el adelanto de las elecciones previstas para el 2026. Boluarte asumió el poder en diciembre del 2022 tras la destitución de Pedro Castillo, de quien era vicepresidenta. La movilización fue convocada por la Central General de los Trabajadores del Perú, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. Tuvo como epicentro Lima, pero también hubo movilizaciones en 9 de las 25 regiones de Perú. Los manifestantes también exigen justicia para la cincuentena de muertos que dejó la represión policial y militar entre diciembre y febrero pasados en 3 regiones del sur andino durante las protestas contra la mandataria. La movilización en Lima terminó con enfrentamientos entre manifestantes y la policía que dejaron cerca de una decena de heridos. Y hay jornada de tensiones diplomáticas entre Irak y Suecia. En la madrugada de este jueves, cientos de personas se congregaron frente a la embajada sueca de Bagdad. Escalaron las paredes y la incendiaron. La protesta había sido organizada por los seguidores del influyente líder religioso Muqtada Sadr en rechazo a la quema pública de un Corán prevista para más tarde en Suecia. Tras el incendio se produjeron también enfrentamientos con la policía y unos 20 manifestantes fueron detenidos. Más tarde en Estocolmo, Salwan Momika, un refugiado iraquí residente en Suecia, llevó a cabo su anunciada protesta y pisoteó el libro sagrado del Islam, pero se abstuvo de quemarlo como había anunciado. Y Rusia advirtió que considerará como posibles blancos militares a los navíos que se dirijan a Ucrania tras retirarse del acuerdo que garantizaba la exportación de granos ucranianos por el Mar Negro. Rusia advirtió el miércoles que considerará como posibles blancos militares a los navíos que se dirijan a Ucrania, tras retirarse del acuerdo que garantizaba la exportación de granos ucranianos por el Mar Negro. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró que el acuerdo solo se reactivará si se respeta la totalidad de sus demandas. La primera es la retirada de las sanciones sobre el suministro de cereales y fertilizantes rusos a los mercados mundiales. En segundo lugar, deben eliminarse todos los obstáculos para los bancos y las instituciones financieras rusas que prestan servicios de suministro de alimentos y fertilizantes. Estamos hablando de su conexión inmediata con el sistema de liquidación bancaria internacional SWIFT. No necesitamos promesas a este respecto ni ideas. Necesitamos que estas condiciones se cumplan. El Ministerio de Defensa ruso declaró que a partir del jueves, todos los buques que naveguen en aguas del Mar Negro con destino a puertos ucranianos serán considerados buques potencialmente portadores de carga militar. Desde Estados Unidos, el portavoz de su Consejo de Seguridad Nacional, Adam Hodge, apuntó a la posibilidad de que Rusia amplíe sus objetivos para incluir ataques a barcos civiles y luego culpar de estos a Kiev. La negativa de Moscú reaviva los temores de una crisis alimentaria. El precio del trigo blando reaccionó a esa incertidumbre, con un aumento de 8,2% durante la jornada en los mercados europeos. Debería quedar bastante claro para todos en el mundo, en este momento, que Rusia está utilizando los alimentos como arma de guerra, no solo contra el pueblo ucraniano, sino contra todos los pueblos del mundo, especialmente los países más subdesarrollados que dependen del grano de la región. El fin de este pacto estuvo sucedido por 2 noches de ataques rusos contra la región meridional de Odessa, de donde salían las partidas de grano ucranianas esenciales para el suministro mundial. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó a Rusia de apuntar deliberadamente a infraestructuras de exportación de cereales y de poner en riesgo a países vulnerables.
Y las autoridades sudafricanas reportaron decenas de heridos en una explosión aún no explicada en el centro de Johannesburgo, la ciudad más grande del país. Los servicios de emergencia culparon inicialmente a las líneas de gas subterráneas, pero la empresa responsable del servicio dijo que era improbable que la explosión, que resquebrajó el asfalto y volcó vehículos, fuera causada por una tubería de gas o una fuga. En una nota, Goligas señaló que la red no ha sufrido pérdida de presión, lo que indica que los gasoductos están intactos, además de que los clientes siguen recibiendo gas ininterrumpidamente. Un funcionario provincial dijo que es un milagro que no haya víctimas mortales en la tragedia que ocurrió en la hora pico. Entre los heridos se encuentran en estado crítico 2 personas y 9 están gravemente heridos, 30 con heridas leves. Una investigación preliminar no reveló la causa de la explosión. Continúa la Autoferia de Bono 14 en Toyota. Toyota Hilux 4x4. Descuento Autoferia hasta 25,000 quetzales. Visítanos en nuestras salas de venta. ¡Te esperamos! No se vaya porque al volver revisaremos sus mensajes que nos envían al WhatsApp de Guate Reporta al 4013-3859. Invierte tu bono 14 de manera inteligente. Recuerda que estar protegido y seguro es lo primero. Bono 14 Seguro con CFS Corredores de Seguros. Presenta. Vamos a dar lectura a los reportes que recibimos al 4013-3859. El primero es de Margarita Gómez, quien se reportó de la capital y nos envió una alerta sobre un posible vehículo abandonado, pues se lleva más de una semana estacionado en la vía pública. El reporte da cuenta de que en la colonia Carabanchel de la zona 11, desde el jueves de la semana pasada, dejaron estacionado el vehículo y ya no se acercaron a retirarlo. Ante esta situación, nuestra televidente pide a la Policía Nacional Civil que efectúen una inspección para establecer su procedencia. Mire, nuestro televidente Néstor nos envió información sobre el supuesto desalojo de familias que se llevó a cabo el miércoles pasado en una finca de Huehuetenango. Es que la solución ya nos tienen arrodeados, que nos quieren llevar al cárcel, nos quieren llevar en una prisión donde nosotros... Lo único que yo no solo soy como persona te estoy pidiendo que salga. Dísele a toda persona, ¿ve? Conste que te lo estoy avisando. Así. Ya quieren actuar, quieren hacer la ley como ellos quieren. Visita nuestras redes sociales y descubre algunas maneras y seguros en las que puedas invertir tu bono 14. Somos la buena experiencia de estar asegurado. CFS Corredores de Seguros. Presentó. Y en el espectáculo, el legendario letrero de Hollywood cumple 100 años como uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad de Los Ángeles. Este imponente cartel ha presenciado un siglo lleno de historias cautivadoras. En la siguiente nota de La Voz de América veremos un recorrido a través del tiempo y nos muestran los eventos que han dado forma a este notable símbolo de la industria del entretenimiento. El letrero de Hollywood, situado en la cima de la montaña Lee en Los Ángeles, es sin duda uno de los monumentos más emblemáticos a nivel mundial. Sin embargo, lo que hoy es un símbolo cultural se remonta a los primeros días de la industria cinematográfica, cuando el icónico letrero se erigió como una ingeniosa herramienta promocional. La idea del letrero de Hollywood nació en 1923 a raíz de un proyecto de construcción de viviendas. En aquel entonces, el desarrollador inmobiliario Harry Chandler ideó una lujosa urbanización llamada Hollywoodland en las colinas de Hollywood, y para promoverla, el visionario encargó la construcción de un imponente cartel publicitario. Cada una de las 13 letras originales medía 9 metros de ancho y aproximadamente 12 metros de alto. El letrero, concebido para permanecer en pie durante 1 año y medio, se convirtió rápidamente en un deslumbrante espectáculo visible a kilómetros de distancia. Sin embargo, el gigantesco cartel estuvo al borde de pasar a la historia en varias ocasiones.
A finales de la década de 1940, por ejemplo, el letrero se encontraba en un estado de deterioro preocupante, lo cual llevó a la Cámara de Comercio de Hollywood a firmar un contrato con la ciudad de Los Ángeles para así llevar a cabo su reconstrucción. Fue durante este proceso que se decidió eliminar las últimas 4 letras del letrero original, dejándolo simplemente como Hollywood. Luego, en 1978, la Cámara determinó que el letrero requería una reconstrucción y estimó que el costo sería de unos $250,000. Sin embargo, gracias a una exitosa campaña pública liderada por el fundador de la revista Playboy, Hugh Hefner, destacadas personalidades del mundo del espectáculo unieron fuerzas para llevar a cabo su restauración. A pesar de los múltiples daños, ataques y actos de vandalismo que ha sufrido a través de los años, el Hollywood Sign, hoy después de 100 años, continúa representando los sueños y aspiraciones de miles de personas e innumerables artistas. Desde Los Ángeles, Stephanie Martínez, Voz de América. Bueno, y así nos despedimos de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este jueves. Muchísimas gracias por acompañarnos. María Luisa, buenas noches. Buenas noches para ti, para todos y por supuesto mañana regresamos con más noticias. Quédense en la señal de Guatevisión.